6 de la mañana, 54 minutos. Y bien, hablamos de la situación de violencia que vive el país, sus repercusiones, pero sobre todo cuando se dan situaciones tan trágicas como la reportada ayer en La Lucería, donde pierde la vida una niña de 10 años, producto de un ataque armado a su padrastro, quien junto a su madre la llevaban a la escuela que allí se encuentra, la escuela El Capón. Hoy esa escuela permanece cerrada y de seguro el trauma de los estudiantes que llegaban allí a esa hora de la mañana, porque fue aproximadamente a esta hora, en el día de ayer, cuando nosotros estábamos en la euforia del Mundial, y ver a los niños con la alegría con la que llegaban vestidos de rojo a sus escuelas. Una violencia que ya lleva hasta mayo, porque tendríamos que actualizar las cifras, hasta mayo, más de 250 homicidios, que involucra ahora a niños también, porque no es la primera vez. Quiero agradecerle a Suki Yar, abogada, especialista en este tema de violencia, sobre todo violencia de género, por acompañarnos, Suki. Tus impresiones de lo que ha estado pasando. Sabemos que vivimos una situación de conflicto entre bandas rivales que ha disparado la tasa de homicidios. Sin embargo, duele demasiado cuando víctimas inocentes caen en situaciones como estas. Así es, Castalia, buenos días a todos los televidentes. La verdad es que es lamentable que una niña de 10 años haya sido de una manera tan abrupta, que su vida se le apagó, se la quitaron. Y a mí lo que me preocupa es los niveles en los que nos encontramos, que no importa absolutamente nada. El hecho se dio enfrente de un centro educativo donde la mayoría son niños y niñas. Esto nos envía un mensaje, que no existe ningún tipo de preocupación, que no existe ningún tipo de miedo a ninguna legislación que pueda existir a nuestro país, no existe sanciones que les pueda interesar y que por supuesto no existe ese interés de salvaguardar y proteger la vida de personas que no tienen nada que ver con estos actos delincuenciales. Es una pena que una niña de 10 años, que como bien mencionaste tú, no es el único caso que tenemos en nuestro país. Hay niños y niñas en la República de Panamá muriendo, víctimas inocentes, producto de los niveles de violencia que como país estamos enfrentando, que no respeta a nadie y que pareciera que no se toman correctivos verdaderamente fuertes, beligerantes a la hora de salvaguardar y proteger la vida de los panameños, y más cuando se trata de menores de edad. ¿Cómo enfrentamos una situación tan preocupante como esta, tomando en cuenta y que no podemos obviar la crisis que hay dentro de nuestro sistema, que está copado? Así es. Hay un nivel de hacinamiento terrible, en su mayoría por casos de droga, pero los homicidios van en incremento, o sea, y homicidios generados por la guerra de la distribución de drogas. O sea, el narcotráfico sigue siendo un componente terrible que sigue generando violencia, y esa violencia ya está acabando con vidas inocentes en nuestro país. Mira, es una pena los altos números de incidencias que hay, reiteramos, en materia de estos tipos penales, y que pareciera que es una situación que se le ha escapado a las diferentes instituciones que tienen que ver con la materia. Pareciera que no hay un control y que muy lamentablemente no existe un mecanismo de protección para los ciudadanos panameños que no tenemos nada que ver en este tipo de situaciones. Hay panameños, hace poco también vimos el caso de un conductor joven de InDriver que también su vida terminó producto de que estuvo sumergido en una situación en la que él no tenía nada que ver. Entonces, yo creo que hay que empezar a trabajar de manera beligerante, ocupar los espacios, las mesas de trabajo, buscar verdaderamente una política criminológica que ayude al país a salir adelante de este tipo de situaciones que estamos enfrentando y que lastimosamente ha permeado en todos los niveles de nuestra sociedad. Yo creo que nosotros los panameños tenemos el derecho de poder salir a un lugar con tranquilidad, porque no se trata, en cualquier lugar que tú puedas estar, puedes ser víctima de este tipo de situaciones, y esa realidad nosotros no la podemos ignorar. Y otro aspecto muy importante que siempre me gusta mencionar, yo como abogada puedo entender todo el tema de los derechos humanos, sin embargo me cuesta mucho y me duele mucho, porque de ser sometidas a estas personas a este tipo de proceso, el sistema entonces les ofrece esta gama de derechos humanos, de garantías para ellos, mientras las víctimas parecieran no tener absolutamente ninguna garantía. Entonces es tiempo ya de que se trabaje verdaderamente, y dirán, bueno, pero es que estamos haciendo, pues falta más.
en este tipo de situaciones falta más por la responsabilidad y la obligatoriedad que se tiene desde la normativa en la protección y la seguridad de los ciudadanos panameños. Nos hemos ido acostumbrando a situaciones de violencia y voy con el otro tema de análisis. Sí. Suki, tiene que ver con el femicidio que ha estremecido a la ciudad de David, allá en la provincia de Chiriquí, cuando una mujer, otra mujer... Así es. Muere en manos de su expareja en un lugar público donde nadie pudo hacer nada para ayudarla. Mira, Castalia, lastimosamente una y otra vez pareciera que hablamos del mismo tema sin que verdaderamente se tomen los correctivos necesarios. Y esto es producto de la desconexión que hay. Yo creo que Panamá tiene que reconocer que hay una falla institucional que no es capaz de salvaguardar y proteger, en este caso, a las mujeres que acuden, porque aquí ahora resulta que nosotros nos abocamos en grandes campañas desde nuestra organización a mandar también ese mensaje a que las mujeres denuncien, pero resulta que cuando las mujeres denuncian son asesinadas. Entonces, el efecto boomerang que esa situación pudiera crear es peligroso, porque lo que va a decir la mujer, bueno, pero es que al final, si yo voy igual denuncio, igual me van a asesinar, y genera una situación de pánico. Entonces, es tiempo que se deje de pensar que la responsabilidad es que las mujeres no saben escoger sus parejas y que entendamos ante la situación que tenemos que estamos frente a un problema de salud pública, que las mujeres están pidiendo ayuda y aún así terminan asesinadas. Pero también hay otro aspecto muy importante. Estudiemos la conducta de cada agresor, cómo planea, cómo sigue, cómo acosa a la mujer hasta que logra el objetivo. Estuve revisando y una de las cosas que decía esta joven mujer de la provincia de Chiriquí, ella se sentía acosada porque ya le había manifestado lo que le iba a hacer, aun cuando ella fue y puso la denuncia. Y lo reportó ante las autoridades. Lo reportó ante las autoridades. ¿Dónde falla el sistema? No hay un seguimiento adecuado, eficiente y correcto en materia de la medida de protección que se emite, que así es como se le llama. Es una resolución que dicta varias medidas de protección: el alejamiento de la víctima, la ronda policial, el tener contacto nulo con la víctima. Pero ¿quién le da seguimiento a la medida de protección? ¿En qué momento se notifica al agresor de esa medida de protección? ¿Cómo se le instruye a la víctima de que apenas tú tienes una medida de protección, si la persona intenta contactarte, tú tienes que ir donde nosotros? Y cuando la mujer va y dice, oye, mira, lo que pasa es que tengo mi medida de protección, pero me acaba de escribir, ¿qué hace el Ministerio Público? Porque hay otra realidad que nosotros no podemos obviar, Castalia. El Ministerio Público, esa conversación, porque las conversaciones son privadas, tiene que someterla a un proceso de ley para que eso tenga una legalidad. Pero mientras le dan la fecha a medicina legal, porque también está saturado, y es ahí donde tú ves la desconexión del Estado, de las instituciones de gobierno hacia la realidad que se está viviendo. O sea, pero es que tenemos un volumen tan alto de denuncias que no hay mano, o sea, no hay poder humano del Ministerio Público ni de los jueces de familia de mantener alejado a esos agresores. Los jueces de familia es otra instancia. Aquí estamos hablando dentro del tema penal. ¿Qué es lo que ocurre cuando una víctima interpone una denuncia? Al final se acepta la denuncia y se inicia una investigación. Pero cuando la víctima dice, me escribió y me dijo que me va a matar, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público? Establecer una diligencia que se llama fijación de imágenes para poder hacer legal la conversación. Pero cuando tú vas a solicitar la cita al Instituto de Medicina Legal, el Instituto de Tecnología y todo lo demás, las fechas están para octubre. Dios. Mientras tanto, la mujer ya terminó asesinada. Los brazaletes. Cada vez que ocurre un crimen como este, viene el debate de los brazaletes. Mira, ¿y por qué no avanzamos en un proyecto como este? Mira, Castalia, yo de verdad, y lo digo con mucho respeto, porque sí, yo considero que hay una funcionaria de este gobierno actual que está haciendo su trabajo, es el Ministerio de Gobierno, la ministra de Gobierno. Sin embargo, sí veo con mucha tristeza cómo se pondera otros escenarios en materia de presupuesto, porque esa es la excusa, que el sistema es costoso, que quién va a tener la responsabilidad. ¿Cuántas mujeres más tienen que ser asesinadas para que entendamos que tal vez no sea la solución, pero sí es un mecanismo de prevención? Claro. Que es, Castalia, donde estamos fallando. Panamá está fallando en materia de prevención, y falla en materia de prevención
porque la responsabilidad se le sigue dando a las Pero víctimas. es que ese proyecto se para y se detiene porque se cuestiona, porque si es un negociado, que si quién se lo va a ganar, que es mucho dinero. Pero eso es por la falta de priorización. Hay una invisibilización de la problemática. En Panamá se le sigue responsabilizando a las mujeres. Las mujeres tienen que saber escoger pareja. ¿Por qué se metieron con...? Y las mujeres están denunciando las conductas agresivas. Pero como no existe esa prioridad, el recurso está dirigido a otras situaciones porque la responsabilidad, el Estado a través de las instituciones, se la sigue dando a las mujeres. Y mientras ese sea el discurso, lastimosamente, no vamos a bajar las cifras. Y es interesante que sepamos que en este año 2026 tenemos un aumento en materia de femicidios en el 57%, Castalia. 57% en relación al año pasado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no estamos trabajando en las diferentes mesas? Establecer rutas de prevención, utilizar la tecnología. Es un problema de todos. Invitemos a la empresa privada también a trabajar. Hay rastreadores desde los celulares. Si la señora que fue asesinada a machetazos, que la fue a buscar 3 veces y no la encontró hasta que la encontró y la mató, hubiese tenido en su celular una alerta que la persona estaba cerca, la historia muy probablemente sería otra. Pero no hay una conexión y estamos ignorando lo que está ocurriendo. Me quedo con ese mensaje y reflexión. Agradecida, Suki, como siempre, por venir a compartir con nosotros tu análisis ante un hecho que preocupa y preocupa más, que nos hemos estado acostumbrando y pareciera que ya no hay situación más grave que levante más las alertas de los panameños. Eso creo que es lo que a mí más me preocupa, que nos venimos acostumbrando a los niveles de violencia que hemos estado experimentando. Bienvenida siempre y gracias por tu tiempo. Joanny.